Ejercicios para adolescentes. ¿Es verdad que jugar básquetbol te ayuda a crecer? ¿O que hacer pesas te deja chaparro? En este video vamos a resolver estas y otras preguntas relacionadas con el ejercicio en la adolescencia. ¿Deporte o ejercicio? La adolescencia es una etapa de la vida en la que la actividad física es importantísima, ya que tiene un impacto directo en la salud y calidad de vida de los jóvenes. Una de las dudas más frecuentes en relación a esto es, ¿debo hacer deporte o ejercicio? Existen muchos mitos relacionados con los ejercicios de fuerza física, por ejemplo, que el levantamiento de pesas inhibe el crecimiento. Pero lo cierto es que tanto la práctica de rutinas de ejercicio como la participación en actividades deportivas resultan beneficiosas. Y la elección de uno u otro depende más de las preferencias individuales y las metas personales de cada persona. Mientras que los ejercicios físicos como el levantamiento de peso, el entrenamiento cardiovascular o los ejercicios de flexibilidad poseen un enfoque más individualizado y generalmente se realizan de manera personal y en un gimnasio, se centran en incrementar la fuerza y resistencia, perder peso o aumentar la masa muscular. En cambio, los deportes implican actividades en equipo donde las habilidades sociales, el trabajo colaborativo y la competencia amistosa son fundamentales. El deporte se asemeja más al juego, promoviendo la camaradería y la pertenencia de grupo. Además, los deportes requieren de un cierto esfuerzo intelectual donde la concentración, la comunicación y la inteligencia para planificar y armar estrategias son puntos clave. Lo más importante es que los adolescentes se mantengan activos y encuentren una actividad física que disfruten y puedan acompañarlos durante muchos años de sus vidas. ¿Qué actividades puedo realizar entonces? La variedad es clave para mantener la motivación y el compromiso con un estilo de vida activo. Recuerda, sea cual sea la elección que tomes, siempre consultar con un profesional antes de comenzar cualquier rutina de ejercicios a fin de evitar lesiones y cualquier problema posible. Correr, trotar, nadar, saltar la cuerda, practicar senderismo, hacer ciclismo o practicar yoga, pilates, escalada o cualquier deporte en equipo son excelentes opciones que te ayudarán a mejorar la salud cardiovascular, el control de peso y la quema de calorías, el fortalecimiento muscular, la resistencia general, incrementar la fuerza física, el sentido de la coordinación y el equilibrio, así como la flexibilidad y el desarrollo de habilidades motoras. Además, cuando se trata de hacerlas en exterior o en grupo, mejora las habilidades sociales y te pone en contacto con la naturaleza, lo que también es importante para reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo. Por si fuera poco, mantener una actividad física recurrente fortalece el estado general del sistema inmunológico, previniendo enfermedades y mejorando la salud en general. La pregunta del millón: ¿existen ejercicios para crecer? Lo cierto es que el crecimiento en la estatura está influenciado principalmente por factores genéticos y hormonales. Sin embargo, existen ejercicios que los adolescentes pueden realizar para mantener una buena postura, desarrollar la fortaleza muscular y una buena salud ósea. Ejercicios, por ejemplo, de estiramiento, yoga, pilates o natación son ejemplos de disciplinas que mejoran la flexibilidad, mejoran la postura y mantienen una buena condición ósea, además de que ayudan a desarrollar una base muscular sólida, elemento esencial precisamente para evitar lesiones. Pero, ¿es verdad que el básquetbol ayuda al crecimiento? El básquetbol o baloncesto, al igual que cualquier otro deporte, es una actividad con múltiples beneficios para el desarrollo físico de los adolescentes, pero no es una actividad que en sí misma aumente significativamente la estatura. Este deporte ofrece una serie de beneficios entre los que se incluye la mejora del sistema cardiovascular, el fortalecimiento muscular y óseo, el desarrollo de habilidades motoras, el fomento del trabajo en equipo y de habilidades sociales, lo que a su vez impacta en la autoestima, en la confianza y en el control de peso. ¿Y hacer pesas inhibe el crecimiento? Pues no. La idea de que hacer pesas te deja chaparro o inhibe el crecimiento es un mito popular. Al contrario, el adecuado levantamiento de pesas, supervisado por supuesto y controlado, puede tener efectos positivos en los adolescentes. Al igual que el baloncesto, levantar pesas es beneficioso para el desarrollo muscular y óseo, el fortalecimiento general, ayuda a mantener una mejor postura y reduce el riesgo de sufrir lesiones graves. Lo mismo ayuda con la salud cardiovascular, la resistencia, la fuerza y la coordinación.
Es importante, sin embargo, que los adolescentes que deseen involucrarse en el levantamiento de pesas y en cualquier otra actividad deportiva acudan con un profesional que los provea de las pautas necesarias para realizar el ejercicio. Contar con supervisión, evitar el exceso de peso, realizar calentamientos y estiramientos adecuados, así como aprender a escuchar las señales de nuestro propio cuerpo, son otras medidas de precaución que debemos tener en cuenta. ¿Existen ejercicios que los adolescentes deben evitar? Pues sí, hay algunos ejercicios que es mejor que los jóvenes eviten o realicen con mucha precaución, y esto debido al riesgo de lesiones o simplemente porque su cuerpo está todavía en desarrollo. En grandes rasgos se puede hablar de dos tipos de ejercicios, los que involucran el levantamiento excesivo de peso y los que impactan altamente en las articulaciones, es decir, levantamiento de pesas muy pesadas, saltos desde grandes alturas, ejercicios de levantamiento olímpico complejo, ejercicios de aislamiento extenuantes, es decir, trabajar un solo grupo muscular de forma reiterada, así como ejercicios cardiovasculares de alto impacto y el estiramiento excesivo. Incurrir en estos excesos puede afectar la salud de los huesos en crecimiento. La hormona del crecimiento y el ejercicio. Para finalizar, quiero hablar de la relación entre el ejercicio y la hormona del crecimiento. Esta es una hormona producida por la glándula pituitaria y juega un papel determinante en el crecimiento y en el desarrollo del cuerpo, aumentando la longitud de los huesos y la masa muscular, así como la regulación de diversos procesos metabólicos. La relación entre el ejercicio y la liberación de la hormona de crecimiento es compleja, pero podemos entenderla a partir de los siguientes factores. La práctica regular de ejercicio físico, especialmente ejercicios de alta intensidad como el levantamiento de pesas, el entrenamiento de resistencia y los ejercicios de intervalo de alta intensidad, pueden estimular la liberación de hormona del crecimiento, principalmente durante y después del ejercicio intenso. A su vez, la hormona del crecimiento tiene también la capacidad de ayudar en la reparación y regeneración de tejidos, incluyendo los músculos y los huesos. Finalmente, esta hormona también provee la utilización de las reservas corporales de grasa como fuente de energía, lo que resulta beneficioso para la pérdida y la composición corporal. La relación entre ejercicio y hormona del crecimiento es compleja y puede variar según la intensidad, la duración, tipo de ejercicio, así como factores individuales como los hábitos de sueño, alimenticios y genéticos. Si bien el ejercicio puede estimular la liberación de la hormona del crecimiento y tener efectos beneficiosos en este proceso, es importante acudir con un especialista ante la sospecha de cualquier problema. Visita Centro Sequoia México, donde nuestros mejores especialistas te acompañarán en la detección y tratamiento de tu adolescente. Conclusión. Recuerda que actividad física es una parte importante de un estilo de vida saludable para los adolescentes. Al adoptar una aproximación equilibrada y segura al ejercicio, los adolescentes pueden disfrutar de los beneficios para la salud sin comprometer su crecimiento o bienestar.